Buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde volvemos a tener a nuestro colaborador habitual, José Ignacio Díaz Carvajal. Él es médico psicoterapeuta, colaborador de AFASAD desde hace bastante tiempo. Es padre de un chico con TEA y trastornos del apego. Y bueno, esta tarde va a acompañarnos la sesión informativa de hoy. Esta sesión, dentro de nuestro programa Conecta, que ya tiene también varios años, desde el 2021 venimos teniendo sesiones en las que han participado diferentes profesionales. Este año queremos centrarnos más en la mayoría de edad, ¿no? De ahí que José Ignacio abra este nuevo ciclo como colaborador habitual, en el que se va a centrar en, bueno, dar respuesta desde el plano terapéutico, que es el que él maneja, pues el abordaje familiar de cómo afrontar, ¿no? Esa mayoría de edad de vuestros hijos e hijas. Buenas tardes a todos y a todas de nuevo, y buenas tardes, José Ignacio. Bienvenido y adelante, todo tuyo. Para empezar, yo quería recordar la idea de por qué adoptamos y que la mayoría de las personas que estamos aquí hemos llegado a este tema por la adopción, ¿no? Aunque no nos hace los únicos protagonistas del tema del alcoholismo fetal, ¿no? Pero sí que quería llegar a hablar del tema porque mm, muchas veces en el momento en que estamos y ya nuestros hijos son mayores, es como que se nos olvida un poco eh, el motivo y la historia por la que hemos llegado aquí, que ha sido la adopción, pero en el sentido de crear una historia de amor, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, y para mí en esta charla de hoy es muy importante el que nos llevemos esta idea de que tenemos que revitalizar toda la historia de amor que supuso la adopción y que supone la realidad actual con nuestros hijos, ¿no? Entonces, es verdad que hemos cambiado nuestro destino simplemente porque hemos decidido adoptar y, y el producto de esa adopción es esta familia que tenemos, ¿no? Eh, que por una parte podríamos decir que tenemos que estar agradecidos, haya pasado lo que haya pasado, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos ha dado la oportunidad de vivir ese amor, por un lado, ese amor incondicional. Yo creo que nos ha hecho en general más humanos, nos ha hecho más humildes, porque realmente la historia de nuestra adopción al final nos ha obligado a sentir bueno, que lo que nosotros creíamos no corresponde exactamente con lo que realmente está siendo, ¿no? Y ha sido. Entonces, la humildad, yo pienso que es una de las características que también nos ha obligado nuestra historia y que además es importante que la cultivemos, ¿no? Esta humildad. Y por otro lado, también nos ha hecho más grandes, ¿no? Porque yo pienso que todos los que estamos aquí, todas las personas que me estáis escuchando, y las que puedan ver esto en el futuro, realmente el hecho de haber tenido que superar un montón de dificultades, de haber tenido que ir cambiando las expectativas que teníamos cuando antes de adoptar, ¿no? Y a lo largo de la adopción, y luego todas estas necesidades, deseos, ya digo, emociones encontradas, dificultades, conflictos, todo eso al final nos ha tenido que hacer superarnos y de hecho nos ha hecho más grandes, ¿no? Entonces, yo pienso que en ese sentido tenemos que estar agradecidos, ¿no? Claro, voy a estar jugando siempre con este aspecto positivo de nuestra adopción y de la problemática que podamos tener, porque creo que es muy importante que nos apoyemos en esa parte para poder luego
lidiar o trabajar o actuar sobre la otra parte, que es la que nos trae aquí porque nos resulta conflictiva o difícil, o, o que estamos muy confusos, muy desorientados, muy perdidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero hablarte, por un lado, de una serie de temas importantes en nuestros niños ya mayores, ¿no? Como es el tema de la autonomía, de las relaciones, el empleo, el tema de las adicciones, que yo creo que preocupa a bastantes personas de aquí. Luego, el tema de la discapacidad y de los diagnósticos que puedan tener. Y como último tema, el de la búsqueda de orígenes y de su identidad como hijos de dos familias, ¿vale? Entonces, esto creo que es importante, que a veces es espinoso, sobre todo en el caso del TEAF y el SAF, por el hecho de que muchas veces es como si culpáramos a sus familias de origen de las dificultades que a lo mejor tenemos ahora, porque son problemas que, que tienen que ver con el consumo de alcohol durante el embarazo, ¿no? Pero yo pienso que tenemos que trascender eso y tenemos que estar siempre agradecidos a esas familias biológicas, porque sin ellos no existirían nuestros hijos. Entonces, les han dado como mínimo la vida y en algunos casos le han dado un amor más o menos adecuado o inadecuado, pero por lo menos un cierto amor como para que hayan llegado vivos a la situación de la adopción. Entonces, creo que es importante, ya digo, que revitalicemos todo esto, porque una de las cosas que tenemos que darle a nuestros hijos es una sensación de seguridad y y de que los queremos, ¿no? A pesar de todas estas dificultades que hayamos ido encontrando y de las que tengamos en este momento, y de tratarlos bien, ¿no? Entonces, esto muchas veces cuando las familias ya llevan muchos años lidiando con las dificultades y ya los niños ya han sido adolescentes o son adolescentes, pero ya son grandes y son jóvenes, que nos dan muchos quebraderos de cabeza, muchas preocupaciones, nos generan mucho miedo. Entonces, puede ser que la reacción por cansancio, por ignorancia, por no saber ya qué hacer, etcétera, etcétera, sea la de tratarlos mal, ¿no? Entonces, esto que a lo mejor en las familias sin estos problemas o con hijos biológicos exclusivamente también puede ocurrir, ¿no? Porque los adolescentes dan mucho conflicto y muchos problemas en la familia, pero bueno, como estamos aquí específicamente hablando de lo que nos atañe a nosotros, que es en el caso de los niños con traumas tempranos y con EAF específicamente, pues puede ser que nos hayan frustrado tanto y que nos hayan hecho sentir tantas emociones negativas que de alguna forma nos salga el tratarlos mal, porque también es verdad que a veces nos sentimos tratados mal por ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que aquí hay que hacer un cambio grande de perspectiva y llegar a la conclusión de que pase lo que pase por parte de ellos, nosotros tenemos la obligación y el deber, sobre todo si queremos que funcione esta familia y que vaya mejor y que tenga un buen futuro, tenemos que tratarlos bien siempre. Es decir, que la idea del amor incondicional yo entiendo que a veces cuesta mucho, pero que es necesaria porque sin eso no vamos a ningún lado. Entonces, lo primero que habría que hacer, es verdad que a mí me gustaría plantear esto como un taller, pero ya he visto por otras experiencias anteriores que cuesta, ¿no? Porque son mucha gente, luego esto se publica. Entonces, sí que me gustaría que pensarais un momento, eh, que sintierais, ¿no? Que pensarais cómo os sentís ahora mismo y yo voy a decir una serie de emociones o de sensaciones que podéis tener y que penséis si las tenéis y si las tenéis demasiado acentuadas, ¿no? Entonces, una es el cansancio, simplemente, la decepción, la desilusión, el enfado o el cabreo incluso, el miedo, el sentirse muy frustrados, quizás ansiosos,
quizás deprimidos incluso, aislados, eh, atrapados incluso. Es decir, esa idea de que estoy sin salida y además no puedo alejarme de este problema y no me puedo liberar de él. Y otra emoción, por ejemplo, la apatía, ¿vale? Es decir, ya la sensación de que no tengo ganas de nada. Entonces, estas emociones, que quizás las sintáis, ¿no? Me gustaría que lo estuvierais ahora chequeando en vosotros, ¿no? Pues, claro, hay que hacer algo con eso. ¿Por qué? Pues porque cómo se puede amar y cómo se puede cargar de un interés y de una ilusión positiva a hijos que nos están generando esta cantidad de emociones negativas. Entonces, esta pregunta tiene una difícil respuesta, porque realmente cuando en la vida un amigo o una pareja, por ejemplo, ¿no? Nos hace sentir todo esto que yo he dicho, pues si es una pareja, a lo mejor decimos, mira, nos vamos a separar porque es que esto no funciona, es que tú me estás haciendo sentir fatal, ¿no? Si es un amigo, pues está claro, es decir, mira, es que no podemos ser amigos si tú me haces sentir todo esto, ¿no? Deprimido, decepcionado, desilusionado, incluso agredido, ¿no? Pero, claro, esto, de esta historia de amor que yo decía antes, de este destino que nos hemos construido, ¿no? Adoptando a unos niños que 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 no sabíamos la mayoría de las veces que tenían estos problemas, o si lo sabíamos, no imaginábamos el alcance de lo que podíamos encontrarnos en la vida, a lo largo de su desarrollo y sobre todo en la adolescencia y sobre todo ahora en la primera juventud, ¿no? Donde dices tú: "Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con mi hija, con mi hijo?", ¿no? ¿Y qué va a ser de ellos, por ejemplo, no? ¿Y qué va a ser de nosotros como familia? Porque no nos sentimos que nos vayamos a liberar de una cierta carga, de una cierta dependencia, ¿no? Porque parece que no son personas precisamente muy autónomas. Entonces, hay que darle una vuelta porque, lo suyo sería poder conseguir, a través de un trabajo personal, de reflexión, de autocuidado, de meditación, de terapia, de lo que haga falta, pero para sentir de nuevo agradecimiento, sentir bienestar por el hecho de tener esta familia, de sentir vitalidad, por ejemplo, que es algo que se pierde mucho en nuestras relaciones con nuestros hijos, ¿no? Que las desvitalizamos muchísimo. Eh, Recuperar el sentido de la vida, es decir, no solamente el sentido que tuvo adoptar y crear una familia, sino también el sentido que tiene nuestra propia vida, que además la mayoría de los que estáis escuchándome, tenéis ya una edad a lo mejor mediana y porque vuestros hijos sean grandes, y entonces, es como que, el replanteamiento de la vida, la crisis esta de la edad mediana, ¿no? Donde antes eso era a los 40, ahora ya más bien es a los 50, 50 y tantos, donde uno se replantea y dice: "Bueno, ¿qué ha sido de mi vida, no? ¿Y qué va a ser? Porque ya yo no puedo cambiarla". Y bueno, y menos en el caso de haber creado un vínculo, eh, que es irrenunciable y que es para toda la vida, como es el de la paternidad o la maternidad. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar, no? En Y realmente, hay muchos de nosotros que podemos estar en crisis, ¿no? Y en una crisis, eh, que realmente, genera mucha incertidumbre, muchas dudas, mucho malestar, mucha culpa a veces, ¿no? Y que puede hacernos tambalear realmente, a pesar de ser personas ya muy hechas, muy mayores y que se supone que ya tendríamos que estar, como recogiendo los frutos de nuestra vida, y sin embargo, a lo mejor estamos como diciendo: "Bueno, pero si todavía me queda a mí todo por hacer", ¿no? Entonces, hay que recuperar ese sentido de la vida. Y eso se trabaja de muchas maneras, ya digo, con reflexión, con lectura, con meditación, con terapia, con lo que haga falta, pero este debe ser un objetivo importante porque, ya explicaré luego, pero lo que más le aportamos a nuestros hijos no es la comida, la cama, la educación, sino lo que más le aportamos es nuestro modelo. Es decir,
Si nosotros pensamos en nuestros padres y en cómo nos influyeron, pues nos influyeron mucho, nuestra madre, nuestro padre, y a pesar incluso de las dificultades que tuviéramos con ellos, al final hemos cogido y hemos como mimetizado y copiado un montón de cosas de ellos que nos han construido nuestra personalidad en parte, ¿no? Y luego hemos construido a través de otras personas y tal, pero nuestros padres han sido fundamentales. Entonces, nosotros somos, con estos niños, todavía mucho más fundamentales porque encima son niños muy mal interpretados por la gente de fuera, no los entienden, muchas veces son niños desvalorizados y rechazados por sus problemas a lo mejor de comportamiento o de formas de actuar y de ser que no son precisamente las más simpáticas, ¿no? Por decirlo dulcemente, ¿no? Pero que bueno, que realmente les crean bastante rechazo en muchos casos, ¿no? Y de hecho ellos mismos se aíslan porque les evita precisamente ese tipo de conflictos de rechazo que han ido encontrando a lo largo de toda su cría. Entonces, para mí es importante recuperar ese sentido de la vida, aprender a disfrutar, si hemos dejado de disfrutar, pues aprender otra vez a disfrutar, porque es fundamental que nos cuidemos. Que nos cuidemos no es solamente, pues, hacer ejercicio físico o hacer, yo qué sé, natación o yoga o hacer meditación, sino que nos cuidemos es precisamente recuperar nuestra vitalidad, nuestra alegría de vivir, nuestro sentido de la vida y la felicidad hoy. Entonces, fijaros que os planteo un reto muy importante de entrada, de trabajo personal, pero porque con esa herramienta que somos nosotros mismos, es con la que vamos a poder ayudar de verdad a nuestros hijos. Entonces, muchas veces delegamos mucho en profesionales, ¿no? Venga, lo voy a llevar a terapia al niño, a ver si así lo ayudan o a la niña, ¿no? O esperamos, no sé, que sean los profesores o las circunstancias o en el trabajo donde esté, que le ayuden a centrarse, etcétera, etcétera. Pero en donde se dirime realmente el destino de nuestros hijos es en la familia, porque de ahí es donde van a sacar las mayores herramientas, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que estar lo mejor posible por nosotros mismos, por lo que digo ahora mismo de la felicidad y del bienestar y del disfrute que tenemos que sentir y vivir hoy, no mañana, hoy. Y, y bueno, que eso es lo que nuestros hijos van a captar y que les va a ayudar muchísimo para el desarrollo de esa personalidad que a lo mejor nos preocupa porque vemos que son muy inmaduros o que son muy dependientes o que tienen mucha adicción a los videojuegos, al porro, a cualquier otra droga o que están muy aislados, ¿no? Entonces, el modelo que somos es lo más importante, porque yo le puedo decir a mi hijo, a mi hija, oye, mira, es que tú tienes que salir más, es que tú tienes que aprender a respetar a los demás, es que tú tienes que tener en cuenta lo que los demás sienten, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que yo eso no lo pongo en práctica de verdad. Con lo cual, pues, vamos, a nuestros hijos el discurso ese que le demos no les sirve de nada. Sin embargo, eh, a pesar de su oposicionismo a veces, ¿no? Que en muchos casos se da, y de esa pseudoautonomía, esa independencia que ellos manifiestan y que se oponen a todo lo que les decimos y no quieren obedecer o quieren hacer lo que les dé la gana y se empeñan, sobre todo ya si han cumplido la mayoría de edad, en pretender que ya son grandes. Entonces, parecería que nosotros nos hemos quedado sin sitio y sin un lugar para influirles y para realmente darles lo que tenemos que darles. ¿Y qué va? Justo ahora es donde más podemos darles y seguimos siendo superimportantes indefinidamente. Es decir, yo creo que ellos tengan la mayoría de edad, para nosotros es como anecdótico, y entre otras cosas porque nuestros niños tienen una característica fundamental por el hecho de los traumas tempranos y por TEA, que es que hay muchos desfases en su personalidad y a lo mejor tienen, que eso lo hemos comentado en otras charlas y lo habéis podido leer en algunos sitios, eh, tienen desfases a lo mejor, pues que
su cuerpo es un cuerpo de 20 años, sus reacciones emocionales son las de un niño que no controla y que se frustra con todo y tal, y a lo mejor es como si tuviera 4 o 5 años. A lo mejor en la sexualidad, pues igual tiene 4 años que 25, ¿no? A pesar de que solamente tiene 20, y a lo mejor en temas como sus capacidades de autocuidado o cosas así, pues también es como si fuera mucho más pequeño de lo que realmente aparenta, ¿vale? Entonces, creo que tenemos tarea durante mucho más tiempo que a lo mejor familias que tienen niños sin estas dificultades, y tenemos que aceptarlo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que eso, desde un punto de vista de nuestras edades, si a lo mejor ya somos más mayores, que estemos más cansados o que ya pensáramos que algún día íbamos a poder emanciparnos de nuestros hijos, y resulta que no. Los hijos son para siempre y estos más, ¿eh? Porque muchos de ellos incluso tienen discapacidades reconocidas y otros no tan reconocidas por lo que sea, pero verdaderamente esas discapacidades incluyen mucha dificultad para la autonomía verdadera. Otra cosa es que ellos pretendan, insisto, que son autónomos porque ya han cumplido la edad, ¿eh? O porque creen que ya pueden hacer las cosas solos, ¿no? Pero me temo que ahí tenemos que seguir estando presentes de una manera, por otro lado, muy complicada. Es decir, todo esto que voy a comentar, nada es fácil, ¿no? Pero hay que tomárselo con mucho sentido del humor y con mucha ilusión incluso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un reto que tenemos, que venía desde el principio como una semillita en el proceso de adopción, y resulta que ahora ya es cuando tiene que empezar a dar fruto, porque es lo que nos toca. Entonces, como una primera frase que quería repetir es que nosotros somos la primera y fundamental herramienta de cambio de nuestros hijos, nos guste o no, y que tenemos que cuidarnos y tenemos que trabajar todo esto que he dicho, pero en un sentido además de, de vitalidad, de felicidad, de amor, de disfrute, y que eso es súper importante porque sin eso nos va a costar muchísimo más todo lo que viene luego, ¿vale? Entonces, eh, hay una falsa autonomía, eso ya lo he dicho, y a ellos les importa muchísimo lo que nosotros pensemos y lo que nosotros sintamos sobre ellos. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor en su rebeldía o en su actitud esta de falsa independencia nos pueden decir cualquier disparate, e incluso muchas veces cuando se frustran sacan la artillería y nos atacan con todo lo que puedan decirnos en contra, pero incluso con matices súper rebuscados que nos hacen daño porque nos dicen a lo mejor, claro, porque si tú nunca has sido a lo mejor un padre que te hayas enfrentado a tus padres o que tú no le has dicho nunca nada a nadie porque tú has sido muy cobarde o porque tú resulta que eres no sé qué. Y empiezan a decir barbaridades que tú dices, ¿de dónde sacan todas estas maldades? Parece que las han endemoniado, ¿no? Es verdad que yo confío siempre en que no hay maldad, porque de hecho luego nuestros niños, si los tratamos bien a pesar de eso que han dicho o han hecho, curiosamente nos piden perdón en la mayoría de los casos y además se portan luego bien y nos buscan de una forma incluso infantil o dependiente, como decía antes, ¿no? Pero que ¿por qué pasa eso? Pues porque están funcionando desde diferentes partes de su personalidad y la parte que se ha enfadado es simplemente la parte que se siente vulnerable, que se siente más asustada, y podríamos decir que su agresividad o su agresión es directamente proporcional al miedo que sienten. Es decir, ellos sienten muchísimo miedo al rechazo, muchísimo miedo al abandono y muchísimo miedo a no ser nada. Porque tenemos que pensar que no solamente tienen una cierta desvalorización, por el hecho incluso desde sus orígenes, es decir, de su abandono y de que tuvieron que ser adoptados, sino también por todas las dificultades luego que han ido teniendo y por todas las cosas que le han pasado negativas y por todos los rechazos vividos, etcétera, etcétera, y luego por sus dificultades, a lo mejor cognitivas, porque no
no les funciona bien su cerebro y no tienen esas capacidades intelectuales que podrían tener, o que son torpes en algunas cosas mm, manuales, o son luego personas con muy poca memoria y se les olvida todo y cometen muchos fallos que otras personas a lo mejor no cometerían o pierden muchas cosas o rompen muchas cosas. Es decir, que a veces ellos mismos se descalifican, pero por hechos objetivos. Y nosotros, ante eso, claro, podemos o criticarles, una cosa que hemos vivido normalmente en nuestras familias de origen, que nos criticaban cuando hacíamos algo mal, y qué torpe eres. O realmente eh, lo que habría que conseguir es todo lo contrario, es decir, tratarlos bien, animarles a hacer las cosas que hacen bien, pues valorándoselas, y las que hacen mal muchas veces simplemente tolerarlas y acompañarles en su frustración, ayudándoles a soportar esa frustración, que también nosotros la tenemos, pero que la nuestra tenemos que tramitarla de otra manera, ¿no? Entonces, es verdad que nos tienen muy frustrados muchas veces porque es como si en la fantasía original, cuando decidimos tener un hijo o una hija, ¿no? Nos imaginábamos, pues no sé, una situación ideal donde nuestros hijos cuando fueran mayores, pues nos iban a ayudar con ciertas tareas o iban a encargarse de ciertas responsabilidades o iban a hacer bien tal cosa o tal otra, y resulta que nos encontramos a veces con niños que tienen muchas dificultades para aguantarse a sí mismos, que están siempre frustrados. Entonces, mucha de la agresividad que sacan es por su frustración o por sus miedos y claro, si nosotros también hacemos eco de esa propia frustración en la nuestra, que decimos: "Es que yo también me siento frustrado por este hijo que no me responde, o que no es tan bueno como yo quería, o que no tal", y al final, pues eso lo que genera es un malestar tremendo. Entonces, yo pienso que nuestra frustración, como esas otras emociones negativas que decía antes, de cansancio, de desilusión, de apatía o incluso de depresión, nosotros tenemos que trabajárnosla como podamos, pero sin cargar las tintas sobre a quien consideramos culpable, de alguna forma de eso que es, pues, la crianza o a los hijos directamente, porque ya ellos tienen suficiente carga de culpa y suficiente carga de dificultades en sí mismos, como para que nosotros, que somos los que tenemos que hacernos responsables, pues, le transfiramos de alguna forma, ¿no? Entonces, yo entiendo que podemos estar muy cansados, que podemos estar a veces con muchas ganas de alejarnos y no podemos, pero lo que hay que hacer también son estrategias de autocuidado donde uno descanse. Si es una pareja que puede ser por turno, puede descansar por turno. Y cuando son familias monoparentales, puedes delegar en otras personas adultas con quien se puedan quedar los hijos, pero descansar y recuperar ese tono que yo estoy hablando de vitalidad y de bienestar y de felicidad, porque es que si no, esto es una tarea imposible, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay personas que tienen más dificultades con esto porque, se han aislado mucho o porque tenían ya dificultades sociales a lo mejor, pero bueno, ese es el reto, ¿no? De nosotros mismos, desde esa humildad que decía al principio y desde ese reto que nos hace más grandes, pues, bueno, pues plantearnos que para nosotros quizás sea un reto ese, ¿no? El ser mejores para nosotros mismos, que eso va a ayudar muchísimo en la relación con los hijos. Em Entonces, ellos que se enfrenten a nosotros y que nos rechacen y que nos insulten, que hagan ciertas cosas o que se escapen o que cosas que nos hagan mucho daño, como que nos roben o que nos mientan o cosas así, tenemos que pensarlo que esas conductas, que yo siempre he comentado que las conductas no es lo importante, sino la motivación de esa conducta, que, que lo que muchas veces buscan es simplemente salir del conflicto, porque el conflicto suele ser algo que les sobrepasa, ¿no? Porque no alcanzan a comprender bien cómo resolverlo y entonces la forma más fácil, si les da miedo, es pues, atacar, ¿no? Y curiosamente eso es así, nos atacan a los padres más porque con nosotros están confiados y hay un vínculo y atacan menos afuera porque a lo mejor con ellos tienen que poner otra imagen y otra cara
para poder por lo menos salvar un poco su autoestima. Pero con nosotros no, y entonces nos atacan. Pero lo que hay que hacer es entender que no es una cosa personal, que nosotros simplemente en ese momento somos como un punch de esos del boxeo, que recibimos los golpes, pero que realmente no es personal, ¿no? Sobre todo porque es verdad que algunas personas de entre nosotros se sienten fatal y desvalorizadas y, no sé, y les sienta muy, muy, muy mal ese tipo de actuaciones de nuestros hijos, pero eh, la verdad es que se les pasa, ¿no? Porque además eh, es una actividad muy impulsiva, ¿no? Entonces, luego se arrepienten en la mayoría de los casos y se sienten culpables. Y si los tratamos bien, es mucho más fácil que acepten esa culpa y esa culpa les sirva para cambiar, ¿vale? Sin embargo, si los tratamos mal, entonces se crecen todavía más y lo que generamos una espiral o de violencia o de malestar y sobre todo de desvincularse aparentemente de nosotros, pero desvincularse que es mentira, porque el vínculo, insisto, es para siempre, aunque sea tóxico, y, y entonces lo que tenemos que hacer es hacer un cambio de perspectiva para que sea un vínculo lo más terapéutico para todos y lo más amoroso y de disfrute, ¿no? Es decir, que yo creo que con esfuerzo y difícilmente, pero se puede conseguir, ¿no? Entonces, ese es nuestro reto. Ellos, si nos atacan, es para crecerse, es decir, porque hay una desvalorización o mucho miedo y necesitan superar rápidamente ese miedo o esa desvalorización y hay un ataque. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, es muy típico encontrarse con ataques cuando les cuestionamos sus responsabilidades, ¿no? O si les decimos, oye, que no buscas trabajo, oye, que no estás estudiando, oye, que no sales del cuarto, oye, que es que hay que ver que no colaboras en la casa, etcétera. Y yo pienso que ahí lo que hay que hacer es, en vez de insistir en lo que deberían hacer, deberíamos, tratarlos bien, y tratarlos bien es que se sientan seguridad, es decir, seguridad de que no los vamos a rechazar ni los vamos a echar de casa porque estén comportándose así, porque en el fondo no pueden. Entonces, si conseguimos cambiar ese punto de vista de que las cosas es no puedo o no puede, en vez de no quiere y es un sinvergüenza y es un psicópata, porque, esa también, es una de las creencias falsas que nos transmite la sociedad, ¿no? De que muchas veces nuestros hijos que son malos, a mí me lo han dicho, o que nuestros hijos son que no tienen sentimientos, o que no tienen empatía, o que no son capaces de preocuparse de los demás o quererlos. Y yo pienso que sí, que son capaces y que en cierta forma es verdad que la empatía es difícil porque no se entiende ni a sí mismos, ¿no? Pero bueno, si nosotros intentamos entenderlos y se lo transmitimos, que intentamos entenderlo, eso va a crear y a construir esa mente que falta y le va a ayudar a poder ir pensando en el otro también con empatía, pero a lo mejor por primera vez, ¿no? Entonces, si yo, en vez de, eh, ante una conducta que no me gusta, le riño, ¿no? Porque le digo: "Hay que ver que no estás buscando trabajo y que cada vez que te consigo algo no te presentas a entrevistas", ¿no? Entonces, eso es esa riña, esa crítica, lo único que hace es, alejaros y desvincular. Y yo pienso que lo que hay que hacer es decir: "Oye, hay que ver qué te ha costado, que has tenido que renunciar a ir a la entrevista, ¿no? Con lo interesante que podía haber sido, ¿no? Pero como quitando hierro a la importancia de haber perdido una oportunidad única o que porque no se ha presentado a esas oposiciones a las que tú le habías escrito o porque no ha sido capaz de levantarse ese día para ir a la entrevista de trabajo. Yo pienso que no, que lo que hay que hacer es eh, hacerle sentir que entendemos que no ha podido, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa es la actitud amorosa y de buen trato que necesitan para que en el futuro, que será un futuro más o menos cercano, pueda de verdad ir el día que sí consiga tener las puertas, ¿no? Entonces le podemos proponer estrategias, claro que sí, de si quieres yo te acompaño, si quieres te acompaña alguien, o tú crees que a lo mejor tienes que estar más preparado, o lo que sea, ¿no? Podemos hablar mucho
Porque yo pienso que en esta actitud de tolerancia lo que no debe faltar nunca es hablar mucho y intentar dialogar mucho. Claro, me podéis decir, pero es que con estos niños no se puede dialogar, si es que no se prestan, si es que están siempre dicen: déjame en paz", o se meten en su cuarto y se aíslan. Y es verdad que cuesta muchísimo, y yo, lo he dicho desde el primer momento, esto es muy difícil, pero ese es nuestro reto. Entonces, yo muchas veces, he comentado que para mí los mejores momentos para el diálogo con mi hijo ha sido meterme en el coche para ir a un sitio y llevarlo a cualquier lado, ¿por qué? Porque ahí no se escapa y podemos hablar y a veces escucha, ¿no? Pero claro, si yo me empeño en echarle una conferencia sobre la responsabilidad, por supuesto que no va a haber diálogo. Pero si le planteo intereses o si le pregunto: "Oye, ¿y qué te parecía la idea esta de haber ido a esa entrevista?". A lo mejor a ti no te gusta, ¿no? Entonces, picarlo, pero casi, como poniéndose en contra, ¿no? Casi. ¿Por qué? Pues porque probablemente en esa falsa independencia que tienen que cultivar, pues todo lo que le propongamos se van a oponer, a lo mejor de forma pasiva, es decir, no voy, ya está, no pasa nada. Pero, ¿y si, lo planteamos al revés, no? Si decimos: "Bueno, pero es que es verdad, ¿para qué vas a ir al terapeuta ese? Si eso no sirve para nada, a lo mejor, ¿no? Porque no creas que eso sirva para nada". O yo qué sé. Y entonces le das una posibilidad de libertad de elegir que no sea la de oponerse. Porque claro, si se tiene que oponer, pues si yo le digo que tiene que ir a la entrevista, no va a ir. Ahora, si yo le digo: Sí, pero ¿para qué sirve íbamos hoy a una entrevista?". Pues a lo mejor él dice: "Oye, pues, ¿por qué no?". ¿Sabes? Y a lo mejor va, o no. Es decir, con esto digo que, tenemos también que olvidarnos de la idea de que controlamos, podemos controlar, como el que controla una marioneta con sus hilos, ¿no? Podemos controlar la vida de nuestros hijos. Lamentablemente son niños o niñas muy inmaduros en unos aspectos y muy grandes en otros. Entonces, encima se creen que son ya, porque son mayores, los que tienen que gobernar su vida. Claro, eso hace todavía más difícil el control, ¿no? Con lo cual, yo pienso que en vez de controlar, tenemos que sentir que somos como guías, ¿no? Como, personas que acompañamos, que apoyamos, ¿no? Y que cuando lo permiten, incluso podemos hasta plantearle de nuevo los límites que están establecidos ya y decirle: "Oye, pero no te pases mucho con la hora esta, porque realmente si haces esto, pues te va a pasar esto otro", ¿no? Pero si se permite ese diálogo, porque si no se permite, es mejor no entrar ahí a que se enfade con nosotros, ¿no? Porque le hemos dicho que tiene que llegar a lo mejor más tempranito, cuando sale, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, no ganamos nada con la confrontación y sí que ganamos más si podemos construir ese diálogo, que ya digo que es muy difícil, pero que se puede hacer, porque además, otra de las cosas que en esa idea de no controlar, no tenemos que ser tan pesados. Es decir, los hijos, si vosotros recordáis cuando erais hijos de vuestros padres, hay frases, hay situaciones, hay cosas únicas que nos acordaremos para siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor uno dice: "No, porque mi padre un día me dijo, pues hijo, como tú no sé cuánto, pues tal", y nos acordamos. Pues, ellos también, a veces con que podamos hablar una vez de algunas cosas ya es suficiente, ¿no? Otra cosa es que luego les apoyemos y les estimulemos o les recordemos, pero sin esa cosa de estar todo el día diciendo: "Hijo, tienes que adelgazar, hijo, estás muy gordo, hijo, te estás poniendo como una vaca". Y ese tipo de comentarios, al final, lo que consigue es que el niño engorde más, ¿no? Entonces, pienso que ya lo sabe, que tiene que perder peso, ¿no? Bueno, pues ahora lo que habrá que hacer es estrategias que no sean machacar. Si muchas veces, además, para saber si estamos actuando bien o mal, tenemos que pensar si lo que le estamos diciendo a nuestro hijo se lo diríamos a nuestro mejor amigo o a nuestra pareja, ¿no? A veces con las parejas nos pasamos mucho más que con los amigos, por eso digo nuestro mejor amigo. Y entonces decir, bueno, yo le criticaría de esta manera tan brutal como le estoy criticando, o se lo diría de otra forma, le diría: "Oye, Manuel, me parece", suponiendo que es un amigo que está bebiendo mucho, decirle: "Tú
piensas o has pensado si estás bebiendo mucho últimamente y tal, porque yo te he visto estos días atrás que estabas fatal, no sé qué. Entonces se lo decimos de una forma que si para él es un problema va a decir que no, pero ya él se da cuenta de que está llamando la atención, ¿vale? Bueno, pues ya está, ya hemos conseguido lo que era importante, que se dé cuenta de que nos damos cuenta, ¿vale? Pero pretender que no beba porque tú le riñas, vamos, el amigo lo que va a hacer es alejarse y los hijos. Entonces, tenemos que cultivar una paciencia infinita y eso no es con ironía, ni con sorna, ni con nada, sino que es la realidad. Es decir, o tenemos paciencia o tenemos paciencia. Aquí no hay alternativas. Es decir, hay que tener paciencia infinita. Y no tomarse las cosas como algo personal y no crisparse en exceso, porque muchas veces también nos como nos retroalimentamos el victimismo, ¿no? Es decir, hay que ver qué mal me trata mi hija, porque hay que ver mi hija, porque mi hija, porque mi hija. Y realmente lo que hay que hacer es saber como desencajar, ¿no? Lo que ha pasado y esa reactividad en la que yo he entrado, pues desencajarla para decir, bueno, me voy a calmar, me voy a pensar que esto ha sido una cosa impulsiva y que realmente no me quería hacer daño y voy a dejar de trabajar en mí mismo, ¿no? Porque es que no, que yo no soy víctima de nada, si no me quedo atrapado en ese lugar, ¿no? Entonces, muchas veces también esperamos demasiado, tenemos demasiado miedo y estamos proyectando todavía demasiadas expectativas o demasiadas cosas que nuestros hijos deberían conseguir, deberían lograr. Y, por ejemplo, en el tema sobre todo del trabajo o de su futuro, muchas veces tenemos mucho miedo porque pensamos que no van a ser capaces de nada. Y la idea debería ser siempre, no, yo voy a confiar que mi hija o mi hijo va a ser capaz de lo que va a ser capaz. Es decir, yo no me voy a anticipar, pero va a ser capaz de algo. Entonces, no puedo proyectar que tiene que ser capaz de conseguir tal cosa, porque yo he visto casos de personas que a lo mejor han querido que sus hijos estudien en la universidad cuando no eran capaces de una FP básica, ¿no? Pero se han empeñado en que estudien bachiller y se han peleado con los del instituto y le han puesto profesores, han estado allí machacándolos. Y yo pienso, bueno, ¿y por qué tenemos que proyectar esas expectativas nuestras si a lo mejor el niño no tiene ningún interés en estudiar o realmente no tiene capacidad, ¿no? Entonces, yo creo que si conseguimos quitarnos el miedo de que si no estudian o de que si no trabajan ahora mismo no van a hacer nada en la vida, pues eso va a ir mucho mejor porque vamos a transmitirle confianza y vamos a transmitirle esperanza y vamos a transmitirle las cosas que de verdad funcionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si realmente yo creo, ¿no? Que mi hija o mi hijo es capaz de ciertas cosas donde tiene capacidad, ¿no? De verdad, pues porque baila muy bien o porque le gusta mucho la pesca o porque es muy hábil en las manualidades, pues bueno, eso es lo que yo a lo mejor puedo decirle que qué bien y animarle y tal. Y ya veremos si por ahí a lo mejor surge una oportunidad o de trabajo, de relaciones o de estas cosas que me preocupan. Pero tengo que quitarme ese miedo a que no va a a que no va a ser capaz. ¿Por qué? Pues porque mi miedo es mucho más fuerte y más capaz de modificar sus sensaciones internas que todo lo que yo le diga. Entonces, si yo tengo mucho miedo a su futuro, el niño lo que va a estar pensando o la niña es yo no voy a ser capaz de nada, porque mis padres ya se han dado cuenta. Pero vamos, esto es inconsciente. Es decir, mis padres se han dado cuenta de que yo no voy a ser capaz de nada. Entonces, ¿para qué se empeñan en que sea algo? Si no voy a ser capaz de nada. Sin embargo, si yo confío de una forma un poco incierta, porque no tengo por qué saber qué es lo que va a ser mi hija o mi hijo, pero sí que digo, bueno, ya encontrará su camino y probablemente no dependa de mí directamente, sino que va a haber unas circunstancias que ayuden, ¿no? Porque a veces aparece la persona adecuada en el momento adecuado y eso es una suerte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente nuestra hija o nuestro hijo está haciendo alguna actividad o unos estudios o una lo que sea,
que le va a ir dando sentido, le va a dar autoestima y le va a dar confianza como para que saber que tiene derecho a poder tener éxito en lo que sea. Pero si yo quiero que mi hija o mi hijo tenga éxito, tengo que sentir que lo puede tener. Y lamentablemente muchos de los que estamos aquí lo que tenemos es miedo, ¿no? Y el miedo no nos ayuda nada. Es decir, tenemos que ellos tienen mucho miedo. Además es curioso porque tenía por aquí anotado contaros que realmente ellos nos inoculan su miedo. Es decir, nos inoculan el miedo, nos inoculan su rabia, su desesperación, su desencanto, todas estas emociones negativas que yo decía, su depresión, nos la inoculan. Y nosotros tenemos que intentar quitarnos eso para seguir siendo personas con este sentido de vida y de esperanza, de que nos merecemos una vida bonita y de cosas buenas que nos merecemos, porque ellos, por culpa de su abandono y de haber sido separados de su familia biológica de esa manera traumática, realmente piensan y sienten inconscientemente que no se merecen nada bueno de la vida, porque lo más importante ya lo perdieron, pues, ¿qué les espera a ellos? Nada. Entonces, muchas de las, dificultades que tienen para encontrar relaciones, trabajos o cualquier cosa buena de la vida, es que en el fondo tienen como un pesimismo existencial y lo que sienten es que para ellos nada bueno está previsto en su destino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces son muy desconfiados ante la vida, son muy desconfiados cuando conocen a alguien bueno en una relación de pareja, por ejemplo, y son muy desconfiados en general, ante cualquier trabajo, ante cualquier cosa de las que les podamos nosotros eh, influir o mostrar o incluso que nos parezcan bien a nosotros, a ellos les parecerá que son horrorosas, ¿no? Y esa desconfianza nos la inoculan, con lo cual nosotros también pensamos que ni ellos van a tener nada bueno, pero que nosotros tampoco. Y nosotros tenemos que cultivar esa esperanza y esa confianza de que nosotros sí tenemos derecho a cosas buenas y que la primera cosa buena, a pesar de lo difícil que está resultando, es esta, es el tener estos hijos o este hijo o esta hija. Es decir, que eso lo que pasa es que es un reto y que tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas, pero que tiene sus cosas. Y tenemos que cultivar al máximo esas cosas buenas, ¿mm? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay algunos entre nosotros, ¿no?, que tienen a lo mejor un temperamento, un carácter muy controlador, muy obsesivo, muy perfeccionista, muy exigente. Eso, lamentablemente, no ayuda a nada con este tipo de niños. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que aprender precisamente a ser tolerantes, a no pretender que las cosas estén ordenadas, a no pretender que sus cuartos estén perfectos, a no pretender que estudien, a no pretender que saquen las asignaturas, a no pre porque es que eso no es lo que ocurre, sino lo que ocurre es lo que ocurre, que lo tenemos que aceptar tal como es. Tenemos que tener una flexibilidad que ellos no tienen, por otro lado, pero, nosotros sí. Y claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor por carácter nos cuesta mucho ser flexibles. Somos muy exigentes y somos muy perfeccionistas o somos muy obsesivos, muy ordenados y muy controlados. Entonces, ahí tenemos nosotros un extra que normalmente nos hace, que las relaciones se conviertan en un disparate de difíciles. Pero bueno, hay que trabajarse, ¿eh? Y, y nosotros tenemos que intentar transmitirles esperanza, y eso no es posible si no la tenemos. Si estamos deprimidos, no tenemos esperanza. Si estamos desilusionados, no tenemos esperanza. Y si estamos creyendo que esto es un fracaso absoluto, estrepitoso, no tenemos esperanza. Entonces, eso es lo primero que tenemos que trabajarlo. Entonces, volviendo al tema este en concreto de los ataques verbales, que yo decía antes que es como si fuera el demonio en el cuerpo, esas descalificaciones que podamos vivir o tal, que pensemos más bien que lo que están haciendo es defender su miedo y intentar crecerse con alguien que somos nosotros. Entonces, el hecho de que luego en esa convivencia de que a veces hay ataque y a veces lo que hay simplemente una desesperación porque no ordenan, no cuidan, no obedecen, no hacen lo que dice que van a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? O nos desespera porque no se socializan, no salen del cuarto, están todo el día con los videojuegos, o fumando, o lo que sea. O incluso, algo muy típico también, que no comen con nosotros,
que no parece que quieran hacer nada con nosotros y que quieren vivir como una vida como si fuera una república independiente, ¿no? Ellos ahí, nosotros en la casa. Incluso si hay otros hijos, pues igual, ¿no? Ellos están ahí en su rollo y los demás haciendo su vida. Pero ahí hay que dar pequeños toques amorosos, no toques de crítica, y a lo mejor los toques amorosos pueden ser: "Mira que te he preparado esta merienda, mira que me he acordado de ti y te he traído esto", y cosas así, porque ellos lo que necesitan es recuperar esa confianza en la vida, de que la vida les va a dar cosas buenas. Y ya les dieron suficientes traumas o suficientes abusos y suficientes disparates emocionales cuando eran chicos, como para que les permitamos, de alguna forma, con este mimo, poder sanar eso que va a costar mucho trabajo. Es decir, que lamentablemente muchas cosas de estas traumáticas tardan años y décadas en curarse de verdad. Pero bueno, nosotros, si queremos resultados, tenemos que ir aportando los medios adecuados que nos es lo que decía Gandhi, ¿no? El medio está contenido, perdón, el fin está contenido en los medios. Entonces, si yo lo que quiero es el éxito social, no puedo estar todo el día enfadándome con el niño, sino al contrario, llevándome bien y que él disfrute de la relación. Como para que diga: "Oye, pues igual que puedo disfrutar de la relación en casa, también puedo disfrutarla fuera, confiar también fuera", ¿no? Pero si no puede confiar ni en mí como padre o madre, entonces, ¿cómo puedo pretender que confíe en otras personas? La descarga sobre nosotros, quería también hacer ese matiz que lo hago en otras charlas, que lamentablemente es porque están más confiados, pero específicamente las que sois madres lo podréis comprobar que muchas veces es sobre vosotras, sobre quien recae más la agresión, ¿no? Y eso puede tener varias explicaciones, pero vamos, una de ellas es que sois las representantes de las abandonadoras, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso, claro, es un trabajo que hay que hacer a veces, si los niños pudieran aceptar ese abandono, ¿no? Y poder aceptar que esos padres biológicos hicieron lo que pudieron, le dieron lo que pudieron y hasta ahí, y renunciar a más, ¿no? Y entonces poder tomar de verdad los padres adoptivos sin esa carga que tenemos a veces de que somos esos representantes de aquellos que abandonaron, ¿no? Entonces, las cosas podrían también a veces mejorar. Pero esto, claro, es complicado si no se hace a lo mejor de una manera terapéutica, ¿no? Pero bueno, muchos de los niños que tenemos han pasado por terapia y ese podría ser un objetivo, ¿no? El que acepten esa renuncia, ese no estar enfadados permanentemente con la vida y poder tomarnos a nosotros sin tanto enfado. Pero bueno, nosotros tenemos que sembrar los comportamientos adecuados, como decía antes, y eso nos tienen que salir, no pueden ser impostados ni discursos, sino que tienen que ser sentidos, ¿no? Y ellos son ya hipersensibles a muchas cosas porque están en un estado de alerta enorme, que es el que genera también el miedo ese tan grande que tienen en general. Y igual que a veces son muy sensibles a las sensaciones auditivas, es decir, los ruidos les molestan o les molestan el tacto o lo que sea, pero también son muy sensibles a cualquier conflicto, a cualquier gesto un poco que interpreta como violento, que le hablemos fuerte o que le digamos un comentario que ellos interpretan como crítica y no llega a ser crítica. A lo mejor le decimos: "Oye, ¿has vuelto a llamar al de la empresa esta que te di el papel el otro día?". Vamos, ese comentario puede hacer que salte, que rompa cosas, ¿no? Y si lo único que le he recordado es que le di un papel el otro día con un teléfono, ¿no? Entonces, claro, pero lo viven de forma muy sensible como un conflicto, porque igual tienen mucho miedo de llamar. Y entonces lo que le hemos es de repente como puesto en contacto, como un detonante con el miedo tan grande que sienten y de repente
la mejor defensa ante el miedo es o el ataque o la huida, pues a veces atacan, ¿eh? Entonces, tenemos que ser capaces de ir identificando cada vez mejor esos puntos detonantes, ¿no? De si le hablo de tal cosa, salta, si le digo tal cosa, salta, si le reclamo tal cosa, salta. Entonces, hay que evitar los elementos gatillo, se pueden llamar, o elementos detonantes, y tener en cuenta que son muy hipersensibles, es que es la realidad. Entonces, yo a una persona hipersensible, yo he visto gente que incluso, por ejemplo, en pareja, ¿no? Que no es el mundo que nos atañe hoy, pues que, si resulta que ella a lo mejor le molesta mucho, ciertas cosas porque es muy ordenada, entonces el marido va y le dice: "Ay, ya estás tú con tus tonterías, no sé cuánto". Entonces, en vez de ser empático y decir: "Bueno, yo entiendo que tú eres muy ordenada, pero yo no, o sea, vamos a ponernos de acuerdo". No, lo que hago es burlarme o atacarte. Entonces, claro, nuestros hijos lo que ven es que, es como si nos estuviéramos burlando o atacando de esas debilidades que tienen. Entonces, por eso tenemos que ser, y aquí de nuevo es como pedir que seamos todavía mejores. Yo no quiero que seamos mejores, lo que quiero es que tomemos conciencia, que nos equivoquemos y aprendamos de los errores, y que, nos equivoquemos y sigamos equivocándonos, y que nos sigamos hartando, y que nos sigamos cabreando, y que nos sigamos enfadando, y que sigamos metiendo la pata, porque somos humanos, ¿no? Aprenden sobre todo de lo que nos ven hacer, ¿no? Entonces, eh, pienso que a veces, en el sistema de la psicología más conductual y tal, ¿no? Lo que se prima es que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, y si no, pues no va a ser capaz. Y la verdad es que, eh, ha llegado el momento, son capaces, ¿vale? Entonces, yo pienso que no hay que, quitarles esa necesidad o ese derecho a que los cuidemos a veces como si fuéramos chicos, porque es que son muy chicos. Entonces, bueno, con respecto a lo adictivo, el tema es que, en lo adictivo buscan autocalmarse, ¿no? Y entonces, mucho de las personas que son adictas a lo que sea, tienen en el fondo una depresión latente, ¿no? O larvada. Y nuestros hijos, en el fondo, todos tienen una depresión larvada. ¿Por qué? Pues porque entre el trauma de abandono, las descalificaciones que han vivido, el que no se valoran a sí mismos, el que sienten que a lo mejor tienen que perder cosas porque no son capaces de enfrentarse, que incluso no están seguros de nuestro amor, etcétera, etcétera, en el fondo viven en ese estado depresivo del que salen, o a veces agrediendo, o a veces, por ejemplo, calmándose de esta manera adictiva, ¿vale? Entonces, los videojuegos son un desastre, los móviles otro desastre, pero también están los porros y lo que no son porros y el alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí no podemos poner, puertas al campo, porque por mucho que intentamos impedirle que no consuman o lo que sea, lo van a hacer, sobre todo si ya son mayores. Entonces, más bien lo que hay que es conservar el vínculo y la comunicación como sea. Entonces, en vez de estar todo el día diciendo: "Hijo, es que vas a acabarnos así o asá", lo que hay que hacer es decir: "Oye, ¿y cómo vas? ¿Y qué te parece? Y que no sé qué y tal". Y a lo mejor, el sentido económico, pues claro, no darle con largueza, pero tampoco tenerlos así. ¿Por qué? Pues porque al final provocamos muchas veces que se metan en líos muy gordos, ¿no? De robo o de cosas así, porque no les damos nada. Entonces, yo pienso, yo en alguna ocasión lo he dicho, que ni la paga hay que quitársela nunca, porque no hay que quitársela ni el móvil, ¿no? Son 2 cosas que no podemos quitar. Otra cosa es que hablemos mucho del tema y que le propongamos que s oye, te he visto que tenéis mucha dificultad para poder relacionarte, o para esto, para lo otro, y que estás demasiado tiempo con el móvil, ¿tú qué piensas, no? O, ¿quieres que te ayude en ese sentido? Y proponer siempre, pero no imponer. Porque las imposiciones al final lo único que hacen es que, bueno, que nos engañen, que te den la vuelta. Vamos, hay montones de niños que tienen 2 móviles, uno para poder hablar y el otro para dárselo a los padres cuando les riñen o al profesor, ¿no? Entonces, yo pienso que es mucho más importante el que haya un buen clima de entendimiento y confianza, ¿no? Y eso
hay que intentarlo. Yo no digo que se consiga porque lo queramos mucho, sino simplemente hay que estar ahí siempre y a pesar de que falle, seguir intentando, ¿vale? Entonces, hay una cosa como las autolesiones, que también se dan en algunos casos, y eso lo hacen sobre todo porque en esta dificultad para valorarse y para sentirse y tal, algunos lo viven con una sensación muy grande de despersonalización, es decir, de no saber muy bien quiénes son, qué sienten. Entonces se provocan dolor físico con el corte para sentir, pero sentirse vivo y sentir su cuerpo y su piel. Y en algunos casos también, curiosamente, para calmar el dolor. Es decir, el dolor psíquico lo pasa al físico, ¿no? Y claro, esto es una estrategia equivocada y hay que hablarlo con ellos, pero sin dramatismo y sin asustarse. Es decir, que un niño que se corta no por eso se va a suicidar, simplemente se corta y es un síntoma. Pero, claro, lo que sí, que hay que afrontarlo y hay que hablarlo, pero siempre sin ese disgusto tan grande, esa riña, estas actitudes que nos entra a veces por miedo, ¿no? El miedo es el peor consejero que tenemos, de verdad, hay que tener más confianza. Y si tenéis mucho miedo, consultar, preguntar o lo que haga falta para que se os quite el miedo, porque en ese sentido no hay que tener tanto miedo por una autolesión, ¿no? Y sí que es verdad que hay que estar atento, porque yo pienso que son niños que en el fondo tienen un tono depresivo, a las ideas de suicidio o las ideas de no querer vivir. Muchos niños yo escucho en sus comentarios que te dicen: "No, si yo voy a morirme joven", ¿no? O si a mí no me importa morirme, o si en el fondo yo sé que yo no voy a vivir mucho, pero es por esta falta que os decía antes, de que haya algo bueno para ellos que le esté esperando en la vida, no hay un destino bueno. Entonces, tenemos que intentar, de verdad, como una tarea imposible, pero importantísima, transmitirles que ellos tienen derecho a vivir y que tienen derecho a vivir una vida preciosa y maravillosa y la mejor posible, que ellos son valiosísimos, que ellos son importantes, que ellos necesitan confiar en la vida, que ellos necesitan, pero claro, ¿cómo se lo transmitimos eso? Pues si lo sentimos, ¿no? Y hay que transmitírselo, porque si no, ellos se autofrustran. Esto es como lo que se llama la profecía autocumplida. Si yo creo que voy a fracasar, pues fracaso. Entonces, si mi vida va a ser un fracaso, pues fracaso. Entonces, si yo creo que no valgo, pues voy a actuar como que no valgo. Por lo cual, tengo que cargar las tintas en la parte positiva que haga, pero siempre desde la autenticidad. Es decir, yo no puedo decirle a mi hijo que es un torpe bailando, qué bien baila, sino decirle a lo mejor, oye, qué gracioso lo que has hecho del baile ese, o qué bonito lo que has hecho, o con cosas concretas, ¿no? Pero nunca falsear la realidad, porque entonces lo que hacemos es generar más desconfianza, ¿no? Eh, bueno, cosas como que tenemos que actitudes que tenemos que tener, tratarlos bien, no humillar nunca, estar presentes en el sentido de que también, si nos quejamos de que ellos son adictos, nosotros también, con los móviles, con el trabajo, con 1000 cosas, y no tenemos tiempo para atenderle o escucharle. Entonces, tenemos que intentar estar presentes cuando estemos con ellos, eh, validar sus emociones, aunque sean negativas, es decir, aceptar que sufren, aceptar que están tristes, aceptar que están cabreados, y no decirle: "Pues como sigas así", no, sino al contrario, decir: "Hay que ver que te has cabreado mucho porque esto te ha sentado mal". Y ya está, es decir, eh, aceptar lo que ha pasado sin juicio. Y, hay que ser muy generosos en la tolerancia del daño que nos hacen, ¿no? Porque muchas veces es incontrolado, es impulsivo y nos entran ganas de mandarlos a la porra. Pero, de vez en cuando lo podemos hacer, pero hay que ser generosos, ¿vale? Y y también otro aspecto que me parece importante es que muchas veces, somos muy buenos funcionalmente en la relación con ellos, es decir, la comida, preocuparnos por los estudios, preocuparnos porque tengan trabajo, preocuparnos por no sé qué, pero a veces ellos lo que echan en falta es que nos preocupemos por ellos. Es decir, que simplemente le preguntemos cómo está, cómo se siente, qué es lo que le gusta, qué música le gusta. En vez de decirle: "Hay que ver lo que estás escuchando", pues decirle: "Oye, y a ver, ¿y de qué hablan estas canciones? Y ponme una". Es decir,
interesarnos por lo suyo, ¿no? Entonces, eso para algunos padres le cuesta la propia vida, porque no se lo han hecho sus padres, no nos lo han hecho, porque éramos de una generación en que esos padres no hacían esas cosas, pero, claro, si yo quiero crear una comunicación, un diálogo, tengo que estar más presente y tengo que conectar un poquito más. Y lo que decía antes también, cultivar gestos de cariño que sean pequeños cositas que vean que nos hemos preocupado por ellos, pero tonterías a veces, ¿no? O un corazoncito que le mandemos por WhatsApp, es decir, que no tienen por qué ser grandes cosas. Eh, Cultivar con nuestra responsabilidad, ejemplos de responsabilidad, pero no exigírsela, porque les cuesta mucho. Y cultivar también la cercanía amorosa, es decir, a veces a nosotros nos cuesta abrazar, besar, estar ahí, y a ellos más. Bueno, pues intentar que eso se progrese en eso, ¿no? Y, y también, intentar la comprensión en común, que es, en vez de estar juzgando lo que han hecho mal, decir, bueno, ¿y por qué habrás pasado? ¿Y por qué habrá sido? Es decir, pensar con ellos, ¿vale? Eso y reflexionar con ellos, eso les ayuda muchísimo, porque lo último ya que quería decir es que lo que no les funciona bien a nuestros hijos en general son las funciones ejecutivas, que habréis escuchado hablar de ellas, ¿no? Y, las funciones ejecutivas son las que permiten estudiar y las que permiten, sobre todo, hacerse responsables. Entonces, curiosamente, por culpa del exceso que tienen de desarrollo de la emocionalidad negativa, del miedo, del fracaso y todo eso que sienten, se les inhibe la capacidad ejecutiva que está en otra parte del cerebro, que es la corteza cerebral. Y entonces, por ejemplo, no pueden regular los impulsos, porque eso está ahí, en la función ejecutiva, no pueden frenar el impulso. Ya cuando se dan cuenta ya lo han hecho. Sin embargo, nosotros, con nuestra siembra de ejemplos que digo, podemos, por ejemplo, sacar una situación donde nos enfadamos y de repente decir, bueno, venga, pero voy a calmar. O de repente hago algo que impulsivamente digo, no, espérate, me voy a esperar un poco. Y que ellos lo vean, porque necesitan ejemplos para educar sus funciones ejecutivas que no se desarrollan, ¿no? Entonces, en vez de reñirles porque no se frenan ante los estímulos, lo que tenemos que hacer es ejemplo. Entonces, tampoco tienen mucha memoria de trabajo, es decir, que no tienen la capacidad de ponerse a recordar cosas que hayan hecho antes para aprender de la experiencia. Y no tienen memoria a corto plazo, porque esa es la memoria de trabajo, con lo cual muchas veces tú le dices algo y al rato no se acuerdan, con lo cual no le podemos decir 2 o 3 cosas, hay que decir solo una, y a veces incluso hay que actuar con cartelitos y con elementos de apoyo, porque es que se le olvida, ¿no? Y tener paciencia, porque también se le olvida leer los papelitos. ¿Mm? Pero bueno, eh, por ejemplo, no son capaces de establecer proyectos, entonces, para encontrar trabajo, el decirle: "Bueno, a ver si buscas trabajo", eso es un proyecto, y eso significa frustrar las pocas ganas de mirar las páginas de trabajo, luego el poder pensar en lo que le gustaría, lo que no le gustaría, es decir, tener memoria para aprovechar eso, pensar cómo tendría que ir a una entrevista, si tendría que hacer un currículum, si no. Entonces, organizarse, ver qué es lo que tiene que hacer y lo que le falta, centrarse y poder concentrarse, pues todo eso le falta. Entonces, ¿cómo podemos pretender que se hagan responsables de buscar trabajo si les faltan todas las funciones ejecutivas, ¿no? Y luego, por ejemplo, autorregularse emocionalmente, que si se enfadan, de repente dice: "Pues ya no hago nada". Claro, tú dices: "Hijo, ¿ya has roto la baraja?". Pues sí, ya la ha roto, porque no tiene paciencia y no es capaz de regularse. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor, pretendemos que salga de ello buscar trabajo. Eso no es. Pero, buscan un día y el siguiente ya no buscan. Claro, porque no son capaces de persistir en la tarea, que es otra de las funciones. Entonces, y luego, por ejemplo, dice: "Bueno, luego lo haré". La gestión del tiempo, pésima. Y, a lo mejor dicen: "No, si yo ya he ido". Tú dices: "Bueno, pues la segunda vez, no, yo ya he ido". La flexibilidad, nula. Y luego no son capaces de reflexionar sobre lo que han hecho, si lo han hecho bien, mal o cómo. Entonces, todo eso que falta
hace que nosotros tengamos que acompañar a nuestros hijos, incluso con 25, con 30, para conseguir determinados logros, porque luego es verdad que a lo mejor si tiene el trabajo, ya él no falla y va a su hora, cumple y hace bien la tarea. Entonces, no podemos pretender que tenga unas funciones cerebrales que no tiene y que ahí hay que hacerle de yo auxiliar, pero, insisto, podemos darle ejemplos, ¿no? De, ya digo, comprender con ellos, ser pacientes, inhibir nuestros impulsos, ¿no? Ser atentos, que muchas veces no lo somos, estamos nosotros también en muchas cosas, autorregular emocionalmente, es decir, poder, ver que ellos vean que nos hemos cabreado, por ejemplo, y que luego nos venimos abajo y luego incluso pedimos perdón, ¿no? Entonces, eso es mucho más importante que darle discurso. Ser flexibles nosotros, esto para los padres, ya digo, obsesivos, controladores, exigentes y tal y cual, esto le va a costar mucho. Y reflexionar con ellos sobre el proceso que sea, es decir: "Oye, mira, ¿has visto que he cortado las patatas primero, luego las he puesto en remojo, luego he cortado los pimientos, los tomates, la tal, y luego lo he mezclado para hacer todo esto?". Y entonces le estás explicando en qué consiste un proceso para cocinar en este caso, pero en el fondo le estás diciendo que hay que hacer las cosas en orden para poder conseguir algo. Bueno, pues, a lo mejor que te ayude a cocinar está ayudando a que sea capaz en un futuro de poder hacer algo como, por ejemplo, buscar un trabajo, ¿vale? Y, hay que ser, no hay que pretender, por ejemplo, que sean realistas, porque si ninguna de estas funciones ejecutivas no pueden ser realistas, entonces se imaginan cosas y te dicen: "No, yo voy a hacer no sé qué", y grandioso, y en vez de burlarnos de que imaginen cosas grandiosas, lo que hay que decir es: "Uy, qué bien que tengas esa ilusión, ¿no?, de conseguir eso. Vamos a ver cómo ponemos los pasos que hay que dar para conseguir eso", ¿no? Y nos ofrecemos a acompañarle en esos pasos, ¿no? Entonces, es verdad que por culpa de estas dificultades no piensan de verdad de forma realista en un futuro. A ellos no les importa el futuro, les importa el presente, que es estar entretenido y calmado y en su cuarto a lo mejor. Y nosotros somos los que podemos estar asustados de su futuro. Y lo que tenemos que hacer es más bien ir construyendo en este presente estas cosas relacionales con ellos, ¿no? Eh, no tienen por qué saber cuidarse, porque eso también forma parte de las funciones ejecutivas, porque hay que tener una serie de características que normalmente no tienen, y entonces, bueno, hay que dejarlos que a veces no se cuiden, y nosotros simplemente recordarle algunas cosas de, pues, ten cuidado con esto, ponte esto otro, hazlo más para allá, etcétera, ¿vale? Y la mayoría de edad muchas veces también despierta el tema de la búsqueda de orígenes, que es un tema específico que no sé si quizás podríamos plantearlo en un apartado ya único, pero aquí lo único que quería comentaros es que con respecto a los padres biológicos, por mucho que nos dé coraje algo de lo que conozcamos de su historia o lo que sea, nosotros tenemos que dar una visión lo más positiva de respeto y de aceptación, ¿no? Porque son los que dieron la vida a nuestros hijos, independientemente de todas las consecuencias. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que ellos también pierdan el sentido de culpa, porque fueron abandonados y que, bueno, que eso fue una circunstancia irremediable, pero que probablemente esos padres le dieron lo único que pudieron, ¿no? Una cosa así, breve para no liarla, pero sí que transmita que nosotros respetamos que ellos tienen esas 2 familias, una de origen, que fue la primera, y ahora nosotros, a quien nos tienen que tomar, porque no está garantizado. Para nosotros son nuestros hijos únicos, para ellos nosotros somos sus segundos padres. Y eso a veces cuesta la propia vida entenderlo, pero es la realidad. Entonces, que nos tomen de verdad, y sobre todo cuando ya son mayores que pueden ponernos en cuestión, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Que no les hagamos como ahí tener que ocultar sus verdaderas, eh, ideas o sentimientos, sino que lo hagamos compatible, ¿no? De que nosotros podamos reconocer, no, es que nosotros, tu madre y yo, nosotros somos tus segundos padres y pero bueno, que somos los que te hemos podido cuidar, te hemos dado todo lo que hemos podido, tal cual, y que esperamos que eso te haya sentado bien y haya sido suficiente, ¿no?
pero no oponerse ni crear conflicto con respecto a los padres biológicos, porque entonces lo que hacemos es sepultar sus inquietudes, sus dificultades y tal, y que se queden ahí ocultas a lo mejor para nosotros y, y que generen conflictos a veces con nosotros, ¿vale? Pero bueno, eso ya digo, es un tema muy amplio que si acaso, pues, y me callo ya para que vosotros empecéis ya a comentar algunas cosas y preguntéis lo que queráis. Bueno, aquí Claudia pregunta sobre si hay diferencia entre los niños que han tenido recursos y ayudas académicas, psicológicas, tal y cual, con respecto a los que no lo han tenido, ¿no? Y yo, el tenor de mi conferencia o de mi charla es precisamente que lo importante no son tanto los recursos externos, ¿no? Sino más bien el recurso que somos nosotros. Entonces, si nosotros actuamos de la manera más adecuada, ese es el mejor recurso. Ahora, es verdad que el que ha tenido recursos de terapia o de buenos colegios que realmente no los han rechazado o cosas así, pues es una suerte, claro que sí. Ahora, estudios, no sé, se están haciendo muchísimos estudios últimamente, de hecho piden colaboración nuestra, pero, yo no tengo ahora mismo datos como para decir que sí o que no. Creo eh, que lo externo no es lo importante, por otro lado. Vamos, que esa es mi idea. Ok, gracias. Sí, la pregunta básicamente es porque pues nosotros estamos en Colombia y nosotros no tenemos las ayudas que ustedes tienen del gobierno para nuestros hijos. Nosotros tenemos que asignar unos recursos muy grandes de nosotros, de nuestro propio bolsillo, para recurrir a neuropediatría, neuropsicología, pero a veces Mm, nos preguntamos como padres si, por ejemplo, nuestra hija, que es una de ellas, una de las dos, em, ha tenido tantas dificultades académicas, sociales, y hemos asignado muchos recursos. ¿Qué pasa? Y si es que estamos exagerando y ella si no hubiera tenido tantos recursos y no le damos tanto, si no les damos tanto a nuestros hijos, ellos van a tener que suplir de alguna manera y ellos salir a flote con sus propios recursos. Mm, Esa es la intención como de la pregunta. ya, ya. Sí, pero el tema es que, en el fondo, yo he insistido mucho en el vínculo, ¿no? Porque, las familias, al final, creamos el vínculo que les ha faltado en su origen. Y es en este vínculo donde se van a poder sanar de verdad las cosas. Entonces, es verdad que los terapeutas, yo soy terapeuta, pero no defiendo la terapia a muerte. ¿Por qué? Porque no, porque muchas veces es que cuando nosotros cambiamos la perspectiva y los vemos de otra manera y los tratamos de otra manera, ellos cambian mucho más que porque vayan una hora semanal a la terapia, ¿vale? Ok, Entonces, gracias. ¿qué pasa? Que se le den esos recursos no es malo, si es posible, ¿no? Pero tampoco tenemos que sacrificarnos excesivamente, porque muchas veces no está claro que sirva, ¿no? ¿Por qué? Porque para ese niño, a lo mejor, pues no sirve tanto una terapia, y sí sirve más el que vosotros estéis en una situación cómoda y no estéis estresados y no estéis agobiados, porque a lo mejor estéis agobiados porque no tenéis suficientes recursos, por ejemplo, económicos, ¿no? Pero, yo pienso que no hay una garantía, ¿no?, de que porque un niño esté en un colegio Montessori vaya a ir bien y ahora el que está en un instituto, colegio normal vaya a ir peor. No. Dice Ángel: "¿Alguna vez estos hijos llegarán a madurar, aunque sea con 30 o más años? Parece que ellos van muy lentos, pero tengo la sensación de que van progresando". Yo, estoy convencidísimo de que maduran a su ritmo, pero maduran. Entonces, maduran por lo que hacemos y por lo que no hacemos, porque ellos también tienen a veces estímulos que además, aunque no salgan de su cuarto, tienen contacto con otros jugadores de los videojuegos o tienen contacto con otras personas a través de las redes, etcétera, etcétera. Y se influyen por eso, ¿no? Y por vídeos y por cosas que es decir, que la maduración se va dando por muchos factores. Ahora, yo entiendo que como es más lenta, lo importante es que no se detenga, simplemente. Es decir, que con nosotros, la relación mejore y que ellos vayan pudiendo conseguir determinadas cosas que antes no hacían o no podían, pero sin exigencia, es decir, de ritmo, de tener la paciencia tiene que ser infinita, porque esa es la única manera de que de verdad consigamos que maduren de una manera armónica y adecuada, ¿no?
cuando se pretende forzar, al final sale el tiro por la culata, porque muchas veces nos esforzamos, conseguimos que estudien, que no sé qué, y a lo mejor hacen algo que nos ha costado la propia vida y luego no lo usan para nada. Esto se te dice, ¿de qué ha servido? ¿No? Por eso, pero vamos, la maduración para mí más importante es, pues, esas capacidades de relacionarse con nosotros, de poder respetar, de poder reconocer cuando se han equivocado, de poder tener un poquito más de empatía, de poder cosas más, del buen trato entre la familia, eso me preocupa más, que se consiga, ¿no? Porque luego eso da unos frutos fuera estupendos. Yo quería volver sobre el tema de la compañera colombiana, el tema de los recursos. Ujú, Es, en España se dice ahora que tener un hijo cuesta, de llevarlo desde los 0 años a los 18, cuesta unos 300.000 euros. Un hijo normal, normal entre comillas. Los nuestros, yo creo que incluso hasta sobrepasan esas cantidades. Vi un programa en televisión de una madre que había adoptado una monomarental, una madre, y se había gastado 1.000.000 de euros en su hijo. ujú, 1.000.000, ¿eh? Lo decía como algo real, no se lo estaba inventando. ujú, Es un tema recurrente el de los recursos. Ellos ujú, gastan mucho. Mi hijo, por ejemplo, ha tenido, no sé si lleva 14 o 15 móviles, porque no es que a veces los ha roto queriendo, otras veces sin querer. mm, Por mm. ejemplo, como un ejemplo. Sí, sí, sí. Y nada más, y el tema después del coche ya, antes que no se me olvide. Lo que has dicho del coche, es maravilloso que el coche funciona, ¿eh? Cuando vas con él en el coche, en este caso conduce él, porque yo no tengo ni carné, se Mm, relaja y ahí surgen conversaciones que es imposible en otro ámbito. Él no se exactamente. puede estrellar porque tiene que ir y contesta de forma natural. Es Mm, maravilloso eso. Lo del coche es un ejemplo muy bueno. Subirlo al coche, da igual que conduzca, mejor si es mm. uno, pero si no, que sea él. Y yo creo que ahí puede la conversación fluir. Nada más, Ignacio, y me alegro mucho de haberte visto hoy. Vale, gracias. Sí, no, yo pienso que es verdad que cuesta mucho y a veces por ese tipo de cosas yo, las facturas que he llegado a pagar de agua, de gas, o de ventiladores rotos, que hubo una época que se rompían todos los ventiladores de la casa y yo decía: "¿Cómo puede ser esto?". Entonces, pero vamos, de 1000 cosas que tú dices, tenemos que tener un presupuesto, que yo recuerdo una familia una vez que en otro grupo, en el de Petales, que yo también pertenezco, que decían: "Tenemos que tener como un dinero previsto para problemas legales", ¿no? Y yo me sorprendí, porque mi hijo era muy chico todavía, y claro, lo decía porque muchos se meten en unos líos por su impulsividad, que a veces, claro, tenemos que contratar abogados, tenemos que contratar lo que sea, y son gastos, claro que sí. Es decir, que al final estamos todo el día gastando en 1000 cosas o en meterlos a lo mejor en un sitio, porque ya no se puede en casa y viene bien a lo mejor un centro específico porque les ayude a quitar la droga o para lo que sea, ¿no? A veces hay recursos externos que hay que usar porque nos desborda del todo. Y claro, todo eso cuesta dinero. Y hay sitios carísimos, que eso también, no necesariamente es garantía de nada, ¿no? El que sea carísimo, pero bueno, son carísimos los centros. Dice una pregunta Dolores, que es que si creo que los padres tenemos prisa para que se independicen. Yo pienso que esto de nuevo tiene que ver con lo que decía antes de nuestro cansancio, nuestra edad, etcétera, etcétera. Es decir, por un lado, todos queríamos tener hijos que fueran capaces de ser independientes cuando los tuvimos. Ahora descubrimos que no son tan independientes y claro, nos entra la prisa porque decimos, a ver si no va a ser nunca independiente, a ver si dándole yo se hace independiente. Y resulta que mi prisa no le hace más independiente. Entonces, yo creo que sí, que en el fondo al final todos tenemos un poquito de prisa, ¿no? Pero, que más bien hay que hacer como una especie de cambio de perspectiva, pero incluso igual que yo decía antes que si para que si queremos conseguir algo tenemos que decirle que no lo hagan, y a lo mejor lo hacen porque se oponen, ¿no? Pues un poco sería igual, ¿no? Es decir: "No te vayas nunca, hijo, no te vayas nunca". Entonces a lo mejor se va, ¿no? Pues algo así. Es decir, que no tenemos que tener prisa porque se independicen, porque es verdad que son muy inmaduros en algunas cosas, pero, si se independizan o prueban, pues ya está, ayudarles a que se independicen y a lo mejor vuelven después de haber probado porque no son capaces de ser tan
Entonces, pero sí, yo pienso que porque queremos lo mejor para ellos, muchas veces una de las cosas que queremos es que sean independientes, claro, pero hay algunos que no pueden ser independientes, incluso necesitan tutoría o de personas que les acompañen toda la vida en lo económico o incluso en sus decisiones que les controlen las decisiones, ¿no? Porque no tienen capacidad y eso yo me imagino que en algunos conecta que ya se han hecho y que se pueden hacer, se hablará, porque es verdad que necesitamos incluso medidas legales a veces para poder ayudarles a que no despilfarren su patrimonio el día de mañana o que les puedan guiar en otras decisiones, ¿no? Que tengan que hacer. Y algunos, ya digo, son muy dependientes. Otros que no lo parecen, que sean tan dependientes, yo pienso que tienen más dependencia muchas veces de lo que quieren, ellos mismos aceptar, y nosotros también, porque al final nos carga de una responsabilidad demasiado larga, a lo mejor, porque tú dices: "Bueno, es que yo el día que tenga 70 y 80 años, voy a seguir siendo tan responsable de mi hijo". O a lo mejor sí, lo que pasa es que ahí también hay que tener creatividad. Yo pienso que hay que buscar ayuda, hay que buscar personas de la familia que nos hagan de soporte para el futuro, incluso que se hagan cargo de la responsabilidad económica. No del todo, porque a lo mejor no lo puedes hacer una, ¿cómo se llama esto? Una curatela o lo que sea esto que se hace, ¿no? Como que antes era la incapacidad económica, pues, pero que sin llegar a eso, sí que se dejen asesorar y se les ayude a darse cuenta de que no pueden manejar a lo mejor, su dinero de una manera, mm, por su cuenta totalmente, porque que se lo gastan en tonterías o en un solo día se gastan un dineral, o en invitar amigos para impresionarlos, o en un coche porque quieren tener un coche y se gastan mucho dinero y se gastan todo lo que tenían ahorrado, yo qué sé, lo que le han dejado los padres a lo mejor para su futuro, que a veces hay que cuidar eso. Referente a esto que estaba comentando ahora mismo José Ignacio, tenemos algunos conectas en nuestro canal de YouTube, os lo recuerdo, de notarios, de abogados, de abogadas que han ido explicándonos y dentro de la programación que tenemos para este 2025, tendremos también de patrimonio, patrimonio protegido, de herencia y de testamento. Bueno, Almudena también ha dado su opinión en el chat. Os Respecto a lo que dice dejo. Almudena, dice que la idea es que la prisa no es, más que saber si son capaces de independizarse o de ser autónomos. Y es verdad que por eso me he extendido en lo de las funciones ejecutivas y me he extendido un poco en la idea de sus inmadureces selectivas en diferentes áreas, ¿no? Porque a veces pueden parecer muy maduros y otras no. Y entonces tenemos que observar que, por ejemplo, hay un fenómeno muy común que manejan mal el tiempo, manejan mal el dinero, manejan mal todas las cuestiones, a lo mejor de responsabilidades, yo qué sé, pues a veces no son capaces de cuidar sus mascotas o no son capaces de todo lo que son tareas domésticas o cuidar su cuarto, su cosa, lo que sea. O de, por ejemplo, llevar una comida ordenada, porque a lo mejor resulta que si tú los dejas una semana solos, pues igual comen siempre lo mismo, ¿no? Entonces, claro, si tuvieran que independizarse, ¿qué comerían? ¿Siempre lo mismo? Y es verdad que incluso cuando se hace lo de la discapacidad, hay un cuestionario que a veces permite, no sé ese cuestionario si se podría conseguir, porque preguntan muchas cosas que tienen que ver precisamente con la capacidad de funcionamiento autónomo. Entonces, si nos fijamos, a lo mejor nuestros hijos son capaces de ir a la compra si van acompañados, o son capaces de tener su cuarto ordenado si estamos allí, o son capaces de estar aseados y limpios si estamos viviendo con ellos, pero si no vivimos con ellos, de repente dejan de lavarse. Entonces, hay cosas que si nos fijamos con cierta atención, nos dan claves de que no son independientes ni capaces de vivir de forma autónoma. Entonces, ahí es donde hay que procurar que en el futuro o vivan acompañados o si tienen pareja con pareja o que haya personas que supervisen si faltamos nosotros. ¿Vale?
Sí, aquí Ángela dice que si nuestro hijo expresa su tristeza de que la vida es una mierda y que lleva así toda la vida, ¿qué podemos contestar? Pues yo pienso que validar esa emoción, es decir, que hay que decirle que sí, que probablemente él ha vivido siempre la vida como una mierda, ¿no? Porque realmente le han pasado muchas cosas que son una mierda. Es decir, que utilizar sus palabras y poner palabras a ciertas cosas que sabéis vosotros, pues yo que sé, que le abandonara su familia de origen o que le hayan rechazado en el cole o que haya tenido tan mala suerte que, por si se ha hablado del tema del TEA, pues tener TEA, por ejemplo, es una oportunidad para hablar de eso y entonces decir que tiene ciertas dificultades para poder manejarse con los temas económicos o con los estudios o con organizarse o con cosas así, y entonces que entendéis que él lo viva tan mal. Claro, cuando nos ponemos de su parte y le validamos las emociones, eso permite el sentirse comprendido y sentir que no estamos ajenos, ¿no? Que no estamos. Ahora, si le decimos, anda, hijo, no te preocupes, verá cómo todo va a salir bien. Esa es la típica respuesta dañina. ¿Eh? En la falsa esperanza de que todo va a ir bien porque lo digo yo, eso es una tontería que, que no sirve para nada. Muchas veces con las personas que están deprimidas, lo mejor es acompañarlas en su dolor, en su sufrimiento, que sepan que estamos ahí entendiendo que sufren. Esa es la parte correcta de todo este tema y eso alivia, porque dice, por lo menos me entienden, por lo menos no me dicen tonterías. ¿Alguien quiere intervenir? A ver, nosotros tenemos nuestro hijo, tiene 25 años, pero es que él no hay manera de que se quiera diagnosticar. Él continuamente dice que él no tiene eso, que somos Ujú, nosotros los que tenemos que ir a algún sitio, pero ujú, continuamente. ¿Hay ujú. alguna manera en que podamos convencerlo para que vaya a algún sitio que le puedan diagnosticar el problema? Porque todo lo que está comentando está clavado en él. Gracias. Claro, no, ahí lo que hay que hacer, porque muchas veces nos resistimos a los diagnósticos y yo te diría que a veces está bien resistirse. Yo creo que los diagnósticos nos encasillan es verdad que a veces ayudan, ¿no? A veces, pero otras veces no. Y nuestros hijos no quieren diagnósticos porque los encasillan descalificándolos, desvalorizándolo. Entonces, más que hablar de diagnóstico, sí que se le puede hablar de decirle, oye, pero tú tienes esta dificultad o a veces te cuesta mucho esto y es verdad que a lo mejor para eso puede haber alguna solución o podrías ir para que te ayuden a que tú entiendas mejor por qué te pasan esas dificultades y no es una cuestión de que tú vayas a que te traten mal o que te humillen o que te siempre como intentando incluir en la explicación que estáis dando sus miedos, sus inseguridades, sus dificultades, ¿no? Mostrándole que quizás hay una dificultad. Ahora, de entrada te va a seguir diciendo que no, pero tú vas sembrando eso, ¿no? Entonces, es muy difícil cambiar a una persona que se está defendiendo, quitarle su defensa. Es decir, si yo soy un escudo y mi escudo es no, 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 pues no me lo intentes quitar. Ahora, si tú me dices: "Pero no te preocupes, que no hay tal peligro, ¿eh? Que de verdad yo no te estoy queriendo convencer de nada, que no sé qué". Y entonces esa persona va bajando el escudo. Y a lo mejor si lo baja del todo, acepta, poder hacer algo de lo que tú le estás proponiendo. Pero si ya de entrada ha dicho que no, un no radical, pues es mejor ya ir como por vía indirecta, incluso comentar a lo mejor de alguien, ¿no? Porque muchas veces si tú dices: "Oye, pues mira, he estado en una charla sobre el tema del TEA este y de tal y cual, y me han estado explicando una serie de cosas, y resulta que, oye, que me ha parecido muy interesante, porque hay cosas que le pasan a muchos niños, oye, que han sido adoptados, que han tenido traumas de chicos o tal, y que, pues, dicen que sí tal cual", ¿no? Entonces tú hablas como de alguien, pero no de él. Y eso va sembrando, va sembrando, va sembrando, hasta que a lo mejor un día dice: "Oye, pues yo querría pedir ayuda, o yo querría, consultar". Eh, entonces, yo he tenido la experiencia, incluso de niños que han dicho desde que fueron al psicólogo de chicos, pues han dicho ya: "Yo no voy más", en la adolescencia. Y a lo mejor cuando ya han tenido un 20, 21, 22, 23, a lo mejor dicen:
oye, mamá o papá, a mí me gustaría volver a consultar porque a mí me preocupan cosas y yo no sé esto cómo se soluciona. Y qué bien, ¿no? Pero ha salido de ellos. Entonces, para que salga de él, lo que hay que hacer es no ir de frente. Que, bueno, que hay que hacerlo de forma indirecta, ¿no? Y que ya está, porque si vamos muy de frente, muchas veces es que se va a oponer y punto, ¿eh? Y tener paciencia de sembrar, sembrar, sembrar sin prisa. Sí, quería comentar con respecto a lo que sobre todo eso, respecto, perdón, a lo que estáis hablando de cuando nuestros hijos quieren o no la valoración para la discapacidad y demás. Yo tengo Ujú, la experiencia de 2 experiencias distintas. Tengo 2 hijos y uno de ellos, se siente seguro, eh, con la ayuda que le puede prestar el tener la discapacidad. Sin mm, embargo, el otro, se niega rotundamente porque cree que no tiene esa capacidad. Ciertamente, creo que le beneficia la decisión de cada uno, le beneficia a cada uno por su idiosincrasia personal, ujú, aunque sea parezca una dicotomía, no lo es en el sentido que, al que no, quiere, valorarse, no quiere esa valoración porque no la siente, no siente la ujú, necesidad, es el que más avanza en lo que es en la autonomía personal, porque se esfuerza el doble. Sin embargo, mi hijo Alberto tiene como la necesidad de que estemos más apoyo, también tiene más daño, yo creo que tiene más problemas como aparte del tema del TEAF, ¿vale? Pero yo creo que la necesidad que cada uno tiene es la que debemos cu- eh, em, sí, ayudar a alguien mm, a cumplirla, ¿no? mm, mm, Porque se van a sentir más seguros de una forma u otra, que yo creo que hay que dejar que ellos decidan por eso. Alberto ha trabajado algunas veces y se sintió muy inseguro, se le ha creado mucha ansiedad, tiene miedo a hacer las cosas mal. Sin embargo, Alex está por encima de eso, es todo lo contrario, se siente capaz y mm, capataz, yo digo. mm, Entonces, mm, cada uno necesita el apoyo o la seguridad de sentirse, entre comillas, normal. sí, totalmente. Que Y, no y yo no creo obligo, que, quiero decir, perdón, no he obligado en ningún momento a la valoración, ni le he quitado las ganas a Alberto en esa misma valoración, porque sé que perfecto. necesita ese bastón. Sí, sí, perfecto, porque es que yo creo que no merece la pena lo que significa para ellos, es decir, que a lo mejor significa una desvalorización muy grande al que no quiere, y entonces, ¿para qué le vamos a hacer sentir mal, no? Claro, Ya claro. habrá otra vía, ya habrá otra vía de conseguir lo que sea. Mm, O que él mismo se dé cuenta en algún momento cuáles son tus dificultades, pero claro, habría que apoyar en las partes positivas de ambos. mm, Lo que mejor saben hacer será lo que más tenemos que apoyar. claro. Sí, sí, sí. Mar- Mira, hay una que es que si el diagnóstico de discapacidad, aunque sea una discapacidad baja, puede tener un efecto contradictorio a lo que se ha cultivado, es decir, le puede generar una pérdida de autoestima grandísima. Eh, Depende de la persona, del chico o de las chicas, ¿no? Pero si se le vende como lo que puede servir la discapacidad, que es simplemente como una tarjeta que sirve, igual que el bono o el no sé qué, pues tú dices: "Mira, eso lo tienes para usarlo cuando te apetezca". Que tú no lo quieres usar, no, nadie se entera que lo tienes. Pero si lo quieres usar, te sirve para a lo mejor un empleo, porque te guardan plaza o para unas oposiciones más interesantes o para incluso ir a un curso que te lo facilite, como ir a la universidad. Es decir, que hay cosas que sí sirven, ¿no? Entonces, explicado así, eh, le ven como un punto positivo, ¿no? Y luego, sobre todo, que explicarles también que muchas veces es como una especie de exageración, ¿no? Que, que realmente, aunque ahí le den un tanto por ciento y que no sé cuánto, no sé qué, que luego ellos son capaces de muchísimas cosas. Es decir, que es a veces que no pueden y ese a veces que no pueden les sirve para tener el título de discapacidad. Entonces, se le puede crear un ambiente que no sea demasiado negativista ni demasiado pesado, ¿no? Pero bueno, algunos niños no podemos evitar que se sientan, eh, humillados por eso, pero ahí es donde hay que apoyarles para que no decirle: "Mira, nadie se va a enterar y además esto lo hemos hecho simplemente porque es una protección para ti".
Pero vamos, que no hay una regla porque no todos los niños reaccionan igual. Claro. Bueno, yo Bueno, creo pues que hasta aquí hemos llegado en la tarde de hoy. Nos da para muchos más conectas con José Ignacio. Iremos proponiendo temas nuevos. Si tenéis alguna sugerencia que queráis que hable José Ignacio, pues comentarlo en los chats de grupo, comentarlo en mi WhatsApp directo o comentárselo a José Ignacio. Él ha hecho una selección de los últimos comentarios que han ido saliendo en los grupos, porque como familiar está en los grupos de Andalucía y en el general de AFASAF, y estamos aquí para daros respuesta a la familia e intentar que sigamos adelante. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, José Ignacio, y encantada de tenerte una vez más con nosotros. bien, Un placer. gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Gracias.